Vamos a seguir conversando, por supuesto, acá en Vía Pública con interesantes entrevistados, como es la tradición día a día. Vamos a enlazar ahora con Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y también investigadora del estudio Vida en Pandemia, que es el que nos convoca durante esta jornada. ¿Cómo está, Irma? Muy buenas noches, un gusto saludarla. Buenas noches, Raúl. Muchas Bueno, lo gracias. primero es desde las ciencias sociales, ¿por qué quisieron participar en este estudio Vida en Pandemia, que de alguna manera se vincula también con la ciencia, con lo que hemos conversado ya durante todo el 2020 y parte del 21? Vida en Pandemia es un estudio que inició la Universidad de Chile en el mes de mayo y que intentaba hacer un acompañamiento, un seguimiento de la vida cotidiana, de la transformación de la vida cotidiana durante la pandemia. Y en esta oportunidad hicimos la segunda encuesta, es una encuesta nacional donde hubo más de 2.000 personas, son padres, madres, cuidadores, cuidadoras de niños entre 0 y 18 años, porque esta encuesta trabaja sobre infancia, familia, educación, toda esa desestabilización y esa reorganización. Incluimos algunas preguntas de coyuntura que tenían que ver en este caso con el proceso de vacunación. La encuesta fue aplicada entre 26 de noviembre y 12 de diciembre y en medio de este proceso de encuesta el Reino Unido aprueba la primera vacuna para su aplicación y Chile lo hizo el día 16 de diciembre. En este momento del país fue hecha. Irma, bueno, uno ve los resultados y no deja de sorprender cuando se le pregunta a las personas si está dispuesta a vacunarse. Solo el 41% dice que está dispuesta, que ahí está el brazo, lo entrega de inmediato a la vacuna que sea. El resto tiene preocupación, desidia, temor frente a lo que viene. ¿Sorprende este 41% que dice sí a la ciencia, que le cree a las autoridades y que está dispuesto a inocularse? Tienes que al mismo tiempo decir que solo un 17% de las personas dice que de ninguna manera lo haría si la vacuna estuviera mañana disponible. Y entre medio hay 42% de personas que viven lo que ocurre habitualmente en las vacunas, que es la vacilación ante las vacunas. Entonces, tenemos un grupo muy grande, muy diverso de personas en su disposición. Ahora, sin embargo, cuando a las personas que vacilan o rechazan se les pregunta por qué no lo harían mañana, la principal argumentación es la que tiene relación con las ciencias, ¿no? La vacilación ante el proceso de creación de la vacuna es la vacuna hecha en un tiempo más breve de la historia de las vacunas. Sí. Eso genera por sí solo una duda, y esa duda, sin embargo, tiene perfectamente la capacidad de disolverse en opinión del equipo, en el siguiente sentido, que si logramos producir una confianza en quienes han conducido ese proceso en el campo de la ciencia, si se nos vuelven creíbles y todas colectivamente asumimos que tenemos que lograr un umbral crítico, que en el caso de esta vacuna es entre 70 y 80% de la población vulnerable. Y eso, en mi opinión, significa poder hacer un tránsito desde el dispositivo social del distanciamiento social al dispositivo médico que por excelencia es la forma de enfrentar las epidemias, ¿no? Estamos en esa transición. Y esa transición naturalmente tiene vacilación, ¿no? Y yo creo que eso es absolutamente normal, más en esta coyuntura. Sí, pero esa desidia que hay de gran parte de la población, un 41% solamente dice que sí o sí, el resto tiene, unos no quieren y otros tienen dudas. ¿Se puede también de alguna manera cruzar con otras variables como por ejemplo el exceso de información, ver todo el día médicos, doctores, científicos, gente que opina sobre la pandemia? Y lo otro es la crisis de las instituciones que está viviendo el país. Estamos en un año y en una coyuntura delicada en la historia de Chile además. Sí. Yo creo que tienes toda la razón en la pregunta sobre el conocimiento. A veces se imagina alguien que
que habría que romper mitos de conocimiento, que habría que adicionar información. Y la historia de las vacunas muestra que la información de inmunología hace que las personas tengan que construir su propio criterio de conocimiento frente a una decisión que tendría que tomar. Entonces, como si se pensara por quienes toman las decisiones que habría que despejar mitos, y las personas creen que con la información tendrían que formarse su propia opinión científica sobre algo. La verdad es que yo creo que estamos en un momento distinto de la creación propiamente de la vacuna. ¿Cuál, en mi opinión, es el asunto central en términos de conocimiento de esta etapa y dónde se va a jugar? Tiene que ver con que la vacuna es una serie, no tenemos una vacuna. ¿Sí? En Chile se han aprobado se han aprobado 3 y vendrán otras. Y esas vacunas tienen diferencias unas de otras, ¿no? En la eficacia, en qué condiciones tienen eficacia, para qué ayudan más en términos, sí, para ciertos riesgos de enfermedades, etcétera, etcétera. Y yo creo que, riesgo de enfermar, digo. Yo creo que eso puede ser un elemento, pero que va a requerir que asumamos esto como un desafío colectivo en el cual toda vacuna aporta, ¿no? Toda la disponibilidad que haya de vacuna nos sirve colectivamente. Probablemente en la evaluación individual, unas más, otras menos, unas de esta manera, de otras, en términos de eficacia. Pero creo que es muy fundamental crear condiciones para que juntas traspasemos ese umbral crítico. Claro, Ahora, seguramente la desconfianza que se plantea tiene que ver también con los estigmas que tiene cada uno de los países. Por eso uno dice, bueno, yo no quiero la china, o quiero la norteamericana, o no quiero la rusa, o quiero la de Bélgica, porque uno tiene una historia de relación, un constructo social, aprovechando lo que usted trabaja en la facultad, respecto a qué son esos países, qué nos dicen en otras materias, y uno lo relaciona con la vacuna, ¿o no? ocurre efectivamente eso. Yo no conozco estudios recientes, pero hubo uno muy grande en Estados Unidos en que pusieron a las personas en escenarios hipotéticos. Y uno de esos escenarios tenía que ver con el origen de la vacuna. Y había orígenes en los cuales ante los cuales las personas estaban más dispuestas a vacunarse que en otros. Yo no conozco estudios en esta coyuntura, pero esa conjunción entre origen, pero es la duda sobre el origen científico, ¿no? No es una duda centralmente sobre el país en sí mismo, sino la relación de esos procesos de vacuna con las agencias, especialmente las agencias acreditadoras internacionalmente, ¿no? Entonces es esa mezcla entre desconfianza en cómo políticamente se condujeron los procesos de acreditación científica. Y eso es un problema. Entonces necesitas construir confianza, credibilidad localmente, Claro. ¿no? Las agencias certificadoras, las universidades tienen que orientarse a mostrar integridad científica en las vacunas que se están poniendo al servicio de la población en Chile. Irma, volviendo a lo que plantea el estudio, si nos puedes hacer un panorama respecto a lo que muestra la radiografía que ustedes entregan en 33 páginas, que lo tengo aquí frente a mí, el informe Vida en Pandemia. ¿Quiénes son los que sí están dispuestos a vacunarse en nuestro país? ¿Cómo se podrían estratificar? Ustedes hacen descomposición por comuna, por sexo, por edad. Si nos puedes contar un poco de eso. Sí. Bueno, en general, decía, hay alrededor de 40 personas que dirían sí. Hay 40 personas, por cierto, personas que vacilan, y hay un 17% que dice que no lo haría. Confiamos que lo harían de otra manera. Las mujeres vacilan más que los hombres, las personas jóvenes vacilan más que las personas mayores, las personas de los sectores populares vacilan más ante la vacuna que las de los grupos socioeconómicos más altos, las personas de las comunas de la zona sur poniente, las comunas más populares de Santiago, de la región metropolitana,
vacilan un poco más que las otras. Ahora, esto es un desafío para efectos de que esas personas puedan resolver su duda y disponerse a vacunar. Pero es súper central que los grupos que hoy día podrían estar más renuentes, dudando más, puedan ser convencerse a sí mismos, porque la vacuna viene a resolver en parte la desigual exposición al virus. No, el virus no es democrático, es universal, pero no afecta a todos los grupos humanos. El virus está atravesado por las desigualdades, las discriminaciones y las vulnerabilidades biológicas, pero debido a las condiciones de vida de las personas. Entonces, la vacuna es muy importante que sea universalmente usada porque viene a reparar una desigualdad. En ese sentido, introduce justicia en las poblaciones. Irma, Eso es. y en lo que se plantea en el informe y haciendo ya una lectura más sociológica, ¿hay algún impacto que ustedes puedan ver, por ejemplo, de las fake news, de Facebook, de lo que se dice en las redes sociales, que nosotros aquí en los noticieros tratamos de combatir tan fuertemente diariamente? ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con los grupos antivacunas que son contrarios a todo esto? No les interesa vacunarse y van en una política pública, por así decirlo, en otra dirección, que la gente no se vacune y que el cuerpo responderá muy bien. Interesante tu pregunta, porque esa es una posibilidad, ¿no? Que hubiera un rechazo con esa radicalidad, con ese discurso oponiéndose a la vacuna. Eso era una posibilidad, pero nosotros tenemos rechazo, pero no tenemos resistencia activa a la vacuna. Solo 3% de las personas dice que no se vacunaría a causa que es contraria a las vacunas. Eso es muy interesante. Más allá de quienes en las redes hagan un activismo fuerte, es muy tranquilizador saber que no es así. Y otro elemento que encontramos en el estudio, que también es muy interesante, es que en torno a 1% de las personas dice que la pandemia no es un problema, o que no tiene riesgo, o que la pandemia ya pasó. Podría decir, pero es psicótico que alguien dijera que la pandemia no existe. No, pero efectivamente podría haber negacionismo en la gravedad de la pandemia y a veces se le encuentra en las redes, ¿no? Entonces, pero eso, afortunadamente eso no existe, ni una oposición radical de un discurso antivacuna, y tampoco la negación de la gravedad de la pandemia. Estamos ante la necesidad de construir una argumentación que permita que las personas se convenzan. Ahora, ¿qué dice la persona en este proceso? Dicen que no lo harían en el primer momento, que lo harían más adelante, observarían lo que pasa con la aplicación, ¿no? Y eso acopla muy bien con el diseño que hizo el gobierno para el plan de aplicación de la vacuna, porque partió con los equipos médicos, con los equipos de salud que confiaban en su propio recurso, en su propio dispositivo médico, ¿no? Creado en su mundo. Claro. Y posteriormente va avanzando y eso da el tiempo a la duda, ¿no? Le permite a la duda poder disolverse en esta experiencia de ver el proceso de vacunación. Y ya iremos cambiando, ¿no? Pero es muy importante que saber que la pregunta probable a las ciencias vaya a ser sobre todo sobre la diferencia de eficacia de las vacunas que tenemos, a diferencia de lo que pudo ser en los meses pasados, donde la pregunta era cómo se hacía la vacuna, si no había atajos, ¿no? Hoy día es como si pudiéramos estar en un escenario en que hay más de una vacuna, y ¿por qué no elegir?
la de mayor eficacia, la de menor eficacia, ¿por qué no? Y la verdad es que eso no puede ser así. Sería un privilegio para alguien elegir, en mi opinión, una vacuna en Chile. Irma, muchas gracias por esta conversación y ojalá que el estudio Vida en Pandemia sea un muy buen insumo para la toma de decisión futura que tiene que tener la autoridad y todas las personas que están vinculados a orientarnos en esta pandemia que nos va a acompañar probablemente durante gran parte del 2021. Así que muchas gracias por esta conversación en Vía Pública. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, buenas noches.